Mire, hoy me ha tocado a mí predicar y la verdad estoy nervioso como el primer día. Me late el corazón a 100 por hora. Recuerdo que mi primer mensaje como candidato local no me traje la libreta, porque la Abraham no me dijo que tenía que predicar. Y resulta que hoy es mi último mensaje como candidato local. Y tampoco me he traído la libreta. Porque yo al estar en el bar pensaba que no iba a predicar. Pero mira, las cosas son así. Quizás en esta tarde la iglesia necesite de esta palabra. Aunque no me he traído los apuntes, pero yo confío en que sea Dios quien me tome en sus manos y me maneje conforme Él quiera. Que me equivoco, pues la iglesia sabrá perdonarme. Miren, leía el otro día en Nehemías, capítulo 1, en adelante hasta el 4. Y dice así la palabra de Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Yo rogaría que inclinásemos los rostros, y el hermano Juan Córdoba me va a presentar. Miren, Nehemías vivía en el palacio del rey Artajerjes como copero. Y yo cuando leí que era copero digo, ¿y qué será ser copero? Y leí, y ser copero significa... Antes los reyes tenían un sirviente que le llamaban copero y probaban el vino antes que el rey lo ingiriese. ¿Para qué? Por si ese vino estaba envenenado, que el rey no le aconteciese nada. Los reyes de antes tenían a personas que ponían su propia vida por él. Pero sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores dio su vida por nosotros. No le importó, dio su vida por todo su pueblo. A mí me llama la atención que Nehemías vivía bien, vivía feliz, vivía contento sirviendo al rey. Pero cuando se entera de que el pueblo estaba en gran mal y afrenta, cuando se entera que las murallas del pueblo habían sido derribadas, dice que lloró, pero no se conformó con llorar, sino que oró y ayunó. A veces nos enteramos de los problemas que hay en medio de la iglesia, y sí, nos duele porque es nuestra iglesia, pero a veces no nos acordamos del Dios que tenemos y no nos doblamos nuestras rodillas para alabarle y para pedirle que sea Él quien nos utilice y quien arregle el problema de la iglesia. A veces se levantan problemas en la iglesia y nos conformamos con hablarlo entre nosotros, pero muy pocas veces nos unimos en un pensar y en un sentir y decimos, vamos a hacer un ayuno por tal hermano que lo está pasando mal, vamos a orar por tal hermana que tiene un problema. Quizás ha llegado el momento de unirnos en un pensar y en un sentir
Quizás ha llegado el momento de que dobleguemos nuestras rodillas y pidamos por el hermano necesitado. Dice que Nehemías va a la mesa del rey a servir el vino. Y ahora el rey lo contempla y le dice: ¿qué te pasa? Tu rostro está triste. Si no estás enfermo. El rey le notó que algo le pasaba. Sin embargo, cuando Nehemías recibió la noticia de Jerusalén, fue en el mes de Quisleu. Quisleu era noviembre, diciembre. Habían pasado 4 meses desde que el rey lo vio. El rey lo vio en el mes Nisan, que era marzo y abril. 4 meses y él seguía triste. A veces, cuando nos enteramos del problema, nos dura la tristeza días o quizás horas. Sin embargo, Nehemías era un hombre de Dios y sufría por su pueblo. Ahora dice que Nehemías, antes de hablar con el rey, se pone a orar y a pedirle a Dios que sea él quien toque el corazón del rey. Nehemías tenía su confianza en que Dios tenía que hacerlo. Nehemías sabía que era Dios quien iba a actuar. Pero miren, el rey lo ve y le pregunta: ¿por qué de esa tristeza? Y Nehemías, con temor en su corazón, porque al fin y al cabo era el rey y era quien mandaba, Nehemías oró y habló con el rey. Y el rey le dio el permiso para que fuera a Jerusalén y que hiciese lo que tuviese que hacer. El rey escribió cartas para que pueda pasar de un pueblo a otro. Ahora dice que Nehemías, llegando a Jerusalén, dice su palabra, al cabo de los 3 días, en medio de la noche, Nehemías se levanta y va a ver qué había acontecido con las murallas. Y yo decía: ¿por qué por la noche, Señor? ¿Por qué en la oscuridad? ¿Por qué sin informar a nadie? Y el Señor me hablaba y me decía: cuando haya un problema en la iglesia, que se quede en la iglesia. No tiene por qué enterarse los de afuera. Porque a veces los problemas que pasan en la iglesia tienen que quedarse en la iglesia. Porque a veces desanimamos a los de afuera. Y dice que Nehemías, en medio de la noche, va y ve las murallas derribadas. Y Nehemías, cuando por él mismo ve lo que aconteció, dice que habla con sacerdotes y habla con la gente de Jerusalén y les pone lo que hay. Le dice lo que Dios había puesto en su corazón, de levantar las murallas de nuevo. Y ahora dicen que la gente del pueblo, a decir que fue Dios quien lo mandó, acepta. Yo creo que la iglesia, cuando un hombre de Dios expone algo, tenemos que apoyarlo. Tenemos que estar con él. Tenemos que ayudarlo. Porque la iglesia no es solamente del pastor, no es solamente de los candidatos, no es solamente del coro. La iglesia es de todos en conjunto. Y tenemos que estar dispuestos para apoyar. Tenemos que estar dispuestos para ayudar a la iglesia y llevar su iglesia adelante. Miren, dicen que ellos estuvieron de acuerdo. Pero sin embargo hubieron 3 hombres que, cuando se enteraron de la intención de Nehemías, dice que Sanbalat, Gesem, dice que se enteran, y al enterarse de la intención de Nehemías, empiezan a verlo mal y empiezan a hablar entre ellos. Es que miren, cuando la iglesia se una para hacer las cosas de Dios, hay alguien que no está de acuerdo, y ese es Satanás, que Jehová lo reprenda. Ahora dice que Nehemías le contesta que le daba igual lo que ellos pensaran, porque él se debía a lo que Dios quería. Y empiezan a trabajar, empiezan a levantar las murallas, y estos hombres no se quedan conformes. Estos hombres intentan interrumpir la obra de Dios, porque es que el diablo, cuando empieza la obra de Dios, no se queda conforme.
El diablo va a intentar de todas las maneras que no se haga el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Que no se haga el propósito que Dios tiene para su iglesia. Dicen que cuando ya la muralla está hecha, estos hombres empiezan a burlarse, porque la acabaron en 52 días, en muy poco tiempo. Y uno de ellos decía, si pasa cualquier animal por la muralla y esa muralla va a ser derribada, quizás el diablo vea que su iglesia no es fuerte, pero yo sé, porque Dios está con su iglesia, y si Dios está con su iglesia es fuerte para actuar y para servir a nuestro Dios. Mire, yo no sé qué pensamiento tienes tú, o ustedes, no sé qué pensamiento tienen, pero la iglesia hay que llevarla entre todos. Se ponga quien se oponga. Yo sé que si la iglesia nos unimos, el diablo va a intentar de dañar a su iglesia, pero Dios está con nosotros y no lo va a permitir. Miren, si el coro se une en buscar a Dios, en doblegar sus rodillas, en hacer ensayos, en unirse con amor y misericordia, las alabanzas van a salir ungidas para Dios y Dios va a escuchar su alabanza. Si los ancianos se unen para llevar la iglesia, para dar consejos a la juventud va a caminar bien. Si las ancianas dan consejo a las jóvenes van a ir mejor. Si el pastor expone algo en la iglesia, siempre que sea de Dios, porque los pastores van a pedir lo de Dios, la iglesia va a funcionar como un reloj. Si tomamos los consejos del pastor, los consejos de los ancianos, y nos dejamos mover a misericordia, Dios va a hacer la obra en medio de su iglesia. Si nos unimos en amor y misericordia, quizás este local se haga pequeño el día de mañana. Pero es necesario que nos unamos en un pensar y en un sentir. No basta con decir, es que la gente no viene al culto, es que la gente no está unida. No, hermano, tenemos que poner de nuestras fuerzas, tenemos que poner nuestras manos, como pusieron estos sus manos para levantar la muralla. Dicen que cuando estaban haciendo la muralla, se tuvieron que preparar, y en una mano iban trabajando y con la otra tenían la espada, porque tenían miedo de que el enemigo viniese a atacar. Es verdad, el enemigo va a intentar dañarnos a su iglesia, pero podemos trabajar con una mano y con la otra estar pendientes de que el enemigo no nos ataque. Mire, hasta aquí las 4 palabras que yo tenía. Mi consejo es de que tenemos que estar unidos para llevar la iglesia adelante. No le dejemos la carga para el pastor, sino vamos a llevar entre todos la carga. Un fuerte amén y dejamos al siervo con usted.